Estimados alumnos, buenos días, buenas tardes o buenas noches para aquellos que estén viendo esta actividad o esta nueva unidad que vamos a comenzar el día de hoy. Es, digamos, una de las más importantes, las más interesantes. No digo que las que hayamos visto no lo hayan sido, sin embargo, bueno, uno siempre tiene una unidad que considera que es la que le puede sacar uno mayor fruto en el ámbito laboral. Entonces, en el ámbito laboral hay elementos esenciales que vamos a estar viendo en esta unidad número 7, ¿ok? ¿De qué vamos o cómo la vamos a estar estructurando para que estemos claros y podamos ser más productivos? Yo voy a desarrollar primero todo el elemento teórico de esta presentación y luego voy a hacer el elemento práctico. ¿Por qué? Porque les hice un paso a paso en Excel que les puede servir, un paso a paso que les puede servir para practicar con orden, ¿ok? Entonces, déjenme ver, ok, acá. Les decía que les había dejado les voy a dejar un paso a paso en Excel que está extraordinario para guardarlo, es decir, para que descarguen eh, esta, esta actividad y la guarden, porque en el ejercicio profesional, cuando tengan alguna duda, en estos días me llamó un queridísimo alumno que le di clases como hace 5 semestres, y me llamó precisamente porque en estos tiempos de coronavirus y tal, la jefa de recursos humanos se había ido, y él está de analista, y la jefa le dijo que, el jefe le dijo que sí, él podía calcular esa liquidación de una persona que se estaba yendo, pues. Y bueno, él me llamó para hacerme unas preguntas bien puntuales, y me dijo, oye, profe, me sirvió muchísimo tener el archivo de Excel que usted nos mandó, pero ese se lo había mandado cuando daba las clases presenciales, que no estábamos así, que hacíamos las evaluaciones propiamente en Excel. Entonces, si en aquel momento sirvió, luego ya he preparado esta para ustedes que va a estar bastante, o está bastante completa. ¿De qué vamos a hablar? De la antigüedad, o lo que llaman las prestaciones sociales. O sea, ese beneficio o esa participación que tiene el trabajador de la empresa luego que termina la relación de trabajo. En la unidad anterior yo les decía que estábamos viendo las causas por las que la relación de trabajo puede terminar. Esas causas conllevan a un pago. Ahora vamos a ver el elemento monetario o el elemento cuantitativo de esa decisión que implica la terminación de la relación de trabajo, ¿ok? La forma y oportunidad de la antigüedad, o sea, cómo se hace, que es el sistema retroactivo, que son los cálculos de anticipo, las utilidades fraccionadas. Ya nosotros vimos el tema de utilidades, pero cómo se incorpora ese tema dentro de la liquidación de prestaciones sociales al fin de la relación de trabajo. Y vamos a ver lo que tiene que ver con vacaciones, que es un tema también bien interesante. La indemnización por despido, se recuerdan que yo se las comentaba el doblete del que habla, del que les hablaba en la clase pasada, ese doble pago producto del daño que le estamos causando al trabajador, o bien por despedirlo por una causa injusta, o bien porque lo despedimos antes del término de su contrato de trabajo o antes de que se cumpliera la obra para la que fue contratado, ¿ok? Esa indemnización. Y bueno, vamos a hacer todos esos cálculos. Y evidentemente este es un examen que tiene un componente práctico bastante grande y que usted tiene que desarrollar su propia tabla. El que use mis tablas no se lo evalúo. Usted tiene que hacer sus propias tablas, ¿ok? Entonces, fíjense, en Venezuela, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, nuestra fuente, nuestra Carta Magna, el estamento jurídico de mayor nivel en Venezuela, de donde nosotros debemos partir. Ciertamente, nosotros hemos trabajado todo este semestre con una ley orgánica que tiene un importante peso jurídico. Sin embargo, el punto de partida para derechos tan fundamentales como el derecho a la antigüedad, a las prestaciones sociales, tenemos que partir del artículo 92 de nuestra Constitución. Y este establece que todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales. Es decir, que de lo que nosotros vamos a estar calculando es un tema constitucional, es una responsabilidad de todos y todas las patronas de Venezuela,
¿verdad? Entonces, todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales. Y usted dirá, caramba, pero esto ocurre en todo el mundo. No, esto no ocurre en todo el mundo. Y ahora lo hemos visto más cuando tenemos cada día más familiares fuera, ¿verdad? Hay países donde se paga muy bien el día, ¿verdad? $80, $40, $60 el día, ¿verdad? $120 el día. Pero ese día usted trabaja diario. Al finalizar su relación de trabajo le dicen chao, ¿sí? No le tienen que entregar más nada. Entonces, nosotros en un semestre hicimos unos trabajos bien buenos porque los muchachos hicieron resúmenes comparativos de los derechos que aparecían en otras latitudes distintos a los de nosotros, y en muchos casos se dieron cuenta que hay muchos países en donde las prestaciones no son un derecho, donde las vacaciones son mucho menos que lo que nosotros manejamos aquí, que, claro, estamos en una moneda devaluada, pero llegó un punto donde eso sí tenía validez, muchachos. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta que es un derecho que de alguna u otra manera tiene color Venezuela, ¿ok? Pero que también hay otros países que lo tienen, incluso hay unos que tienen algunos beneficios mejores, ¿ok? Entonces todos los trabajadores en Venezuela tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio. Es decir, ¿por qué nace la prestación? Como una recompensa a la antigüedad en el servicio. Es decir, el tiempo que yo permanezco prestando un servicio para una persona, el Estado dice, reconócele eso a través de las prestaciones sociales, ¿ok? Entonces, es una recompensa por el tiempo, o sea, por haber invertido tiempo de su vida trabajando con ese patrón, ¿ok? Y los ampare en caso de cesantía. ¿Qué significa y los ampare en caso de cesantía? Y los ampare en el tiempo en que quede sin trabajo y que quizás su flujo de ingresos vaya a mermar mientras él logra insertarse nuevamente en el mercado laboral. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. ¿Qué significa eso? Que podemos ejecutar medidas judiciales de manera inmediata por cuanto son derechos que ya son exigibles. No es que en 90 días se hacen exigibles, no. Terminada la relación de trabajo y pasado unos días que ya los vamos a ver cuáles son, eso se hace un crédito exigible y de inmediato yo puedo accionar en el Poder Judicial a los fines de acelerar a través de cualquier medida asegurativa el pago de esas prestaciones y de esos derechos que me corresponden, ¿ok? El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses. O sea, si yo me demoro pagando, yo debo pagar los intereses, ¿ok? Los cuales constituyen deudas de valor y gozarán los mismos privilegios y garantías que la deuda principal. Esto ya muy en términos jurídicos porque significa que la persona, ¿verdad?, puede ejercer esas acciones jurídicas que yo les estoy diciendo de manera inmediata, y cuando las deudas constituyen deudas de valor, se pueden aplicar ciertas situaciones que cuando las deudas no son de valor no se pueden hacer. Entonces, eso le da una accesibilidad a ciertas figuras jurídicas al trabajador que son bien interesantes y bien rápidas de realizar, ¿ok? Embargos y otros, ¿ok? Entonces los intereses también se suman a ese monto. Las prestaciones sociales es una forma de recompensa que garantiza al trabajador una contraprestación dineraria, es decir, es en dinero, en moneda, ¿ok? Y es una forma de amparo económico, ya también les decía yo, en relación con eso. Entonces ya sabíamos que es una forma de amparo económico también y que tiene unas características muy particulares. Ahora bien, nos vamos al 141 de la LOC, que establece que los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Es decir, el legislador tomó de manera copia y pega de la Constitución lo que decía al respecto de las prestaciones, ¿ok? Porque es el punto de partida para el desarrollo de todo lo que significa el sistema de prestaciones sociales. El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio. Es decir, los derechos que aquí se garantizan van en función
del tiempo, por supuesto, que la persona esté trabajando. Por eso nosotros vamos a establecer o vamos a ver conceptos como vacaciones fraccionadas, utilidades fraccionadas. ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo que yo haya trabajado. No puede ser nunca el pago igual a una persona que trabajó 10 meses, que se recuerdan que ese fue el gran error de muchos en el tema de las utilidades y participación en los beneficios, que muchos le calcularon la totalidad de la participación en los beneficios a una persona que no había comenzado el 1 de enero. Entonces, siempre me van a pagar o se le va a garantizar al trabajador el pago en función del tiempo trabajado. Sin lugar a dudas, no le puedo pagar los 12 meses a una persona que trabajó o que se incorporó a la empresa en el mes de diciembre. Imagínense ustedes. Suele pasar, ¿ok? Ingresa la persona en diciembre y están en proceso de pago de participación en los beneficios. Ah, bueno, pero él va a cobrar los 12 meses, ¿les parece correcto, lógico, sensato? No, él va a cobrar respecto al tiempo que él trabaja. Y como es por mes trabajado, entonces allí por lo general le difieren para el año que viene el pago de ese mes, que no se le va a pagar hasta que no complete el mes como tal, si viene llegando en diciembre. ¿Ok? Pero entonces, ojo que allí nace, o de aquí nace, esa necesidad o esa forma de trabajar en forma proporcional al tiempo de servicio. Siempre, siempre que estén haciendo algún cálculo, deben tener en cuenta la fecha de ingreso y la fecha de egreso. ¿Para qué? Para determinar efectivamente cuánto es el tiempo que le corresponde. No porque las prestaciones digan se pagan 60 días anuales, a todo el mundo le corresponde 60 días anuales. Se ganará y tendrá beneficio de 60 días anuales quien haya trabajado el año completo. El que no, pues ya ustedes verán que va a ir quedando en proporción. Calculado con el último salario devengado, por el trabajador al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, ya se los manifesté, y todo amor en su pago genera intereses, los cuales constituyen deuda de valor, ¿ok? Tal cual como lo habíamos comentado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí el artículo 142, digamos que es el núcleo y del que yo les pasé la pequeña infografía que yo había hecho para ustedes, para llevar un control o el tema de las prestaciones sociales tiene mucho que ver con la sistematización del pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ordenados en todo, pero en esto nos lleva a ser muy ordenados y sistemáticos en lo que estamos haciendo para que podamos generar el producto que se espera, que es la liquidación, ¿ok? Fíjense lo que plantea el artículo 142, es el núcleo, todos tienen que estar involucrados. Si yo le digo, parafrasee el artículo 142 con sus propias palabras, usted tiene que poder explicar esto sin utilizar ninguno de los, o sea, sin hacer un copia y pega de la ley, sino que usted me lo diga con sus propias palabras. Lo más probable, muchachos, es que esto vaya para el examen, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo necesito tener la certeza y la seguridad que usted entendió este artículo y tiene que entenderlo completo. Si usted no entiende lo que yo estoy explicando aquí, porque yo no me doy a explicar como usted quisiera o como le puede llegar a usted, yo le agradezco por favor que en la clase de dudas usted no se vaya de esa clase sin que yo le pueda contestar o le pueda apoyar para que usted pueda entender este artículo. Y si de verdad, definitivamente, a mí usted no me entiende, también en la web hay bastante material en relación con esto, hay bastantes libros. Ese libro que yo les pasé del doctor Edgar Zambrano, él tiene también bastante material en relación con prestaciones sociales. Entonces, ojo, no se queden frenados en entendí parcialmente esto, porque les va a dificultar el desarrollo práctico individual que van a tener que hacer. Ok, entonces el 142 dice, las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera. Ya entonces nosotros estamos frente a un artículo que nos lleva a tres situaciones específicas. Proteger, calcular y pagar. Entonces tengo que ver cómo las protege de esta manera, cómo las calcula de esta manera y cómo las paga de esta manera. Es decir, este artículo se constituye en una trilogía de responsabilidades para el patrono. Cómo los debe proteger, cómo lo debe calcular y cómo lo debe pagar, ¿ok? Es muy importante que usted responda estas tres preguntas cuando usted esté haciendo ese desarrollo en sus propias palabras.
Yo que usted me pongo a practicar cómo escribir este artículo sin copiarlo textual de la ley, haciendo mis propias impresiones de lo que yo estoy entendiendo, ¿ok? El que lo quiera hacer y lo quiere dejar preparado y me lo quiere pasar por el WhatsApp para que yo se lo revise, chéverísimo, ya lo tiene listo. Y cuando llegue el día del examen, lo único que hace es copiar y pegar y eso está perfecto, ¿ok? Pero tiene que usted poder explicar este artículo. En las clases normalmente yo me detengo a que usted me lo explique. Yo le digo, Juan, cuéntame del artículo 142. Y me lo tiene que explicar con su viva voz. Aquí necesito que usted lo desarrolle escrito, pero que sea con sus propias palabras. Entonces las prestaciones sociales se protegerán de acuerdo al artículo 142 de la ley, calcularán y pagarán de la siguiente manera. El legislador laboral nos da un procedimiento detallado, numeral A, o literal A, mejor dicho. El patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. ¿Cuál último salario devengado? El de ese trimestre. ¿Qué es un trimestre? Son 3 meses. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. Vamos a comenzar aquí. Cuando la ley establece en el encabezado del artículo que las prestaciones sociales se protegerán, está buscando una forma de protección. ¿Y cómo lo hace? Creando esta garantía que le está planteando al patrono. Fíjense, no ha terminado la relación de trabajo. Estamos en pleno auge del vínculo laboral, sin embargo, el patrono va a tener que ir haciendo un apartado. ¿Un apartado por qué? Para evitar situaciones que usted desconozca cuánto debe y diga, no, yo no tengo dinero para pagar. Eso le va a permitir a usted, mis colegas contadores saben, hacer las provisiones y hacer los registros de los pasivos correspondientes a los fines de que usted, ¿verdad?, pueda prever que usted va a tener que pagar esas cantidades de dinero. ¿Cuáles cantidades de dinero? Las que provienen o las que van a derivarse del fin de la relación de trabajo, ¿ok? Entonces el legislador le pide al patrono que haga esta garantía. ¿Y cómo le dice que la haga? Dice, el patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre. O sea que cada 3 meses, apártamele 15 días o calcúlamele ahí 15 días y apártamelo contablemente. Por supuesto, nuestro tema no es contable, pero ustedes ya deben saber que esto significaría una provisión que da origen a un pasivo, que se llamaría prestaciones sociales acumuladas por pagar o garantía de prestaciones sociales. Yo siempre le pongo en los planes de cuenta, garantía de prestaciones sociales, artículo 142, literal A. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la liquidación pueda hacer el asiento más complejo creando lo que ya ustedes van a conocer que van a hacer aquí. Entonces nace esta garantía y dice, cada 3 meses calcúlale y abónale 15 días a esa garantía, calculado con base a ¿qué? Al último salario del trimestre. Imagínense que él tenía un salario en el mes de enero, un salario en el mes de febrero y un salario en el mes de marzo. Producto de la progresividad de los derechos laborales, nunca pudiéramos creer que en marzo él va a ganar menos que en enero. Entonces, normalmente se dice que el último salario, porque se supone que el último es el mejor, porque cada vez vamos hacia adelante en relación con los salarios, calculado con base al último salario. Entonces dice, este derecho, el derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre, es decir, eso lo vamos a ver cuando lo estemos haciendo de manera práctica. ¿Por qué? Porque usted va a tener, por ejemplo, una persona que entró el 1 de enero, siempre comienzo con ejemplos muy académicos para después meterle la complejidad, que el conocer estas cosas usted lo puede llevar a entenderlo. Imagínese una persona que ingresó el 1 de enero. Entonces, a finales de enero, primer mes, a finales de febrero, segundo mes, y a finales de marzo, tercer mes. Es allí donde viene, ¿verdad? Al finalizar marzo, viene la obligación de calcular esto. Toma el salario que tenía en marzo y lo calcula. Pero ¿qué pasa si esa persona, imagínense que viene trabajando 1, 2, 3 meses, viene 15 días, 1, 2, 3 meses, viene 15 días, pero cuando viene el mes 7, se retira. Aun cuando
el trimestre que estaba comenzando, porque imagínense que sea enero, febrero, marzo, un trimestre. Abril, mayo y junio, otro trimestre. Y él el 15 de julio se retira. Ya había comenzado el otro trimestre, pero no había terminado. En ese momento habrá que calcularle de una vez los 15 días que le correspondían por el trimestre que seguía. ¿Por qué? Porque el derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar, pero eso lo vemos con mayor profundidad cuando la relación de trabajo termina, porque cuando la relación de trabajo está en pleno auge, en pleno proceso, pasa 1, 2, 3 meses, abonas 15 días, 1, 2, 3 meses, abonas 15 días, 1, 2, 3 meses, abonas 15 días, y es constante y no cambia. Pero ¿qué pasa si tú haces 1, 2, 3 meses, 15 días, 1, 2, 3 meses, 15 días, cuando venías por el 1 para completar los 2 y 3 para abonar los 15 días, el trabajador allí se retira? Entonces la ley le pone, ¿para qué? Para que él no vaya a perder ese mes o esos 2 meses que ya iban transcurridos de ese trimestre. Dice, el derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. Aun cuando el derecho se adquiere al inicio del trimestre, cuando la relación está en pleno auge o viva o eficazmente desarrollada, yo indudablemente no lo voy a abonar ahí, sino lo abono al final. Pero si la relación, si coincide que ese periodo es con la finalización de la relación de trabajo, pues allí tengo que hacer de una vez el abono, ¿ok? También lo vamos a ver en términos prácticos, ¿ok? Luego vemos el literal B que dice adicionalmente. ¿Adicionalmente a qué? Al literal A. Y después del primer año, es decir, cuando el trabajador cumpla el año. Si él entró el 1 de enero, él cumple el año el 31 de diciembre. Entonces, el 1 de enero de cada año nace lo que implica este literal que se llama adicionalmente, B, y que dice adicionalmente, y después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario, ¿ok? El trabajador se gana, aparte de que le depositen sus 15 días, cada año él se va a ganar 2 días de salario por cada año, que son acumulativos, hasta 30 días de salario. ¿Qué significa que son acumulativos? Que el primer año, ¿verdad? Cuando se completa el primer año le tocan 2, pero cuando se completa el segundo año le tocan 4, cuando se cumple el tercer año le tocan 6, y así sucesivamente, hasta llegar a 30 días de salario. Cuando él complete 30 días de salario, que habrán transcurrido entonces 15 años, él empieza todos los años a ganarse 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. ¿Okay? Y el artículo no termina allí, continúa. Y viene el literal 6, dice, cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa. ¿Se recuerdan cuál era la parte que les decía, la parte inicial de este artículo, que decía las prestaciones se protegerán, calcularán y pagarán? La garantía de la que hemos hablado, que se calcula con base al literal A y al literal B, que es que cada trimestre me abonen 15 días y cada año me abonen 2 días adicionales, ¿verdad? Eso significa o es la parte que cubre lo que tiene que ver con la protección. Ahora estamos en el literal C y habla de que cuando la relación termine por cualquier causa se calcularán. Entonces, ¿cómo se calculan las prestaciones sociales? Que es una cosa distinta, y luego vendrá lo que tiene que ver con el pago. ¿Ok? Dice, entonces se calcularán las prestaciones sociales con base a 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses, calculado al último salario. Entonces, yo venía creando una garantía. Yo la tengo allí en mi contabilidad y en mis mayores analíticos que desarrollan eso. Pero llegó el fin de la relación de trabajo. Ya la persona renunció, lo despidieron, ya nosotros vimos, hubo una fuerza mayor, lo que haya sido, murió el trabajador, cualquier cosa o cualquier causa de las que ya vimos, con base a 30 días por cada año de servicio, dice aquí. Cuando la relación termine por cualquier causa, o sea, no importa la causa, de esas que vimos, sean justificadas o injustificadas, se calcularán las prestaciones sociales con base a 30 días por cada año de servicio. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para iniciar un proceso de cálculo es colocar la fecha de inicio
del trabajador y la fecha es de finalización. ¿Para qué? Para calcular cuánto tiempo ha habido de trabajo. Porque aquí me está diciendo que le calcule 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador que tiene 1 año y 3 meses, ¿verdad? Él le corresponden 30 días por cada año, pero si ese mismo trabajador tuviera 1 año y 7 meses, le corresponderían 60 días de salario, 30 días por el primer año y 30 días por la fracción superior a 6 meses. Fracción superior a 6 meses significa 6 meses, más de 6 meses y un día. ¿Okay? Entonces usted hace ese cálculo y usted vuelve a tomar el último. Usted tenía por allá ese cálculo que usted había hecho de los 3 meses, cada 3 meses 15 y 2 años, 2 días adicionales por cada año de servicio. Usted vamos a suponer que eso le daba 50.000 unidades monetarias o 50.000 bolívares o 50.000 dólares, como usted quiera. Y usted lo tiene ahí. Pero resulta que cuando usted hace este cálculo, te dice que cuando la relación termine por cualquier causa y la relación terminó, imagínate que el trabajador tenía 1 año y le tocan 30 días. Usted multiplica esos 30 días por el último salario que tiene el trabajador y eso le va a dar una cantidad. Imagínense que para los efectos de esta presentación que yo le estoy dando, lo que traía acumulado del literal A y B le daba 55.000 bolívares. Pero yo cuando lo calculo por este literal C, me da 70.000 bolívares o 60.000 bolívares. Uno daba 55 y el otro da 60.000. Y estamos hablando la protección en los literales A y B, el cálculo en el literal C, y fíjense qué dice la ley sobre el pago en el literal D. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales. O sea, ¿qué le vas a pagar? Tienes esos dos montos ahí. Por un lado tienes 55.000 y por otro lado tienes 60.000. Dice, el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales A y B y el cálculo efectuado al final de la relación de trabajo de acuerdo al literal C. El legislador lo que me está diciendo es, tú tenías una garantía ahí que tenía un valor, ¿verdad? Y yo te estoy diciendo que hagas un cálculo al último sueldo. Ve qué es lo que más le conviene al trabajador y págaselo. ¿Por qué? Porque, digamos, estructuralmente, ¿sobre qué base está fundamentado este literal? Sobre el principio de favor. ¿Por qué? Porque me está diciendo que haga siempre lo que favorezca más al trabajador. Y me dice, si el cálculo, si cuando yo hago mis cálculos, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 15 días, 15 días, 15 días, y 2 días adicionales por cada año de servicio, y eso me da 100.000, pero cuando lo calculo al último salario, le da 80.000, entonces el legislador dice, páguele 100.000. Pero si al revés, los literales A y B le dan 50 y el literal C le da 100, el legislador dice, páguele los 100, queda el otro cálculo. Es decir, siempre voy a tomar la cifra que sea mayor en esos dos elementos. ¿Cuáles dos elementos? Por un lado voy a tener lo que dice el literal A y B y lo sumo y tengo el literal C. Y luego me dice este literal D que compare y que pague lo que sea mayor. Y además aparece el literal E que dice, sí, es otra cosa, si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, es decir, imagínense que usted no llegó a abonarle los 15 días, porque el hombre tenía 2 meses nada más. Si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes trabajado o fracción. Es decir, que si tenía 2 meses, le tocan 10 días. ¿Qué? Es la única circunstancia en donde nosotros vamos a de una vez determinar lo que le toca, porque no podríamos tener el literal A y B, porque el hombre no completó los 3 meses para yo hacer eso. Pero aún así, si usted lo quisiera hacer, usted dice, literales A y B da 0, porque no llegó a hacerlo, comparado con estos, con el salario multiplicado por 5 días, de acuerdo a los meses que tenga, y siempre, por supuesto, ese cálculo va a ser mayor y ese va a ser el que usted va a utilizar.
¿Ok? Sí, es algo con una pequeña complejidad, sí, pero cuando usted lo analiza, lo que está viendo aquí es una sistematización del cálculo, porque ¿qué me está diciendo? Proteja, calcula y pague, es el encabezado del artículo. Proteja con la garantía de 15 días cada 3 meses, más 2 días adicionales por cada año de servicio. Calcule cuando la relación termine, calcúlelo al último sueldo a ver qué da. Y dice luego, compare lo que dan los literales A y B respecto al C y pague lo que sea mayor. Y si el señor nunca llegó a tener mayor a 3 meses, páguele la fracción por los meses trabajados. Es decir, páguele 5 días por cada mes trabajado de prestaciones sociales. ¿Ok? Ahora me dice, el pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación de trabajo. Por supuesto, cuando la relación de trabajo termine, se hará, ¿verdad? Al final se pagará los 5 días de salario que corresponden a cada trabajador. ¿Ok? El pago de las prestaciones se hará dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral. Y de no cumplirse, el pago generará intereses de mora. ¿Cuáles intereses de mora? Las que ya nos establecía la Constitución y el artículo 141. ¿Ok? Tomando como referencia los 6 principales bancos del país. Esto está en la página web del Banco Central de Venezuela y es lo que define cómo se hace ese pago. Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador. Cuando vimos que eran causas ajenas, cuando estábamos hablando o bien de un despido justificado, injustificado, que digo, y de un retiro justificado. ¿Ok? Cuando hayan habido razones para que se termine la relación de trabajo. Entonces, el artículo 92 establece que en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, cuando el trabajador o la trabajadora manifieste su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, obviamente, cuando él no quiera volver al trabajo. El patrono deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales. Entonces nosotros venimos de un paseo en el artículo 142 hablando de que yo tenía que calcular literal A más literal B y compararlo con la que me dé el cálculo del literal C. Imagínense que uno daba 50 y el otro daba 100. Yo escogí 100, ¿verdad? Porque era el que más favorecía al trabajador. Pues la indemnización o ese pago doble o el doblete que la ley establece para quien haya sido malsanamente despedido y eso signifique un despido injustificado o le hayan dado razones para que él se retire, ¿verdad? Y le dice, indemnízalo, digamos, dale una compensación que de alguna manera compense los daños y perjuicios que tú le estás causando a esa persona por haber tenido que dejar un trabajo que él consideraba que iba a ser estable. Entonces, dada esa situación, esa indemnización dice es equivalente al monto que le corresponden a las prestaciones sociales. ¿Por qué le dicen doblete? Porque si yo había escogido, o si yo me di cuenta que 50 daba por un lado y 100 daba por otro, y que escogí, bueno, al trabajador se le va a pagar 100.000, que es lo que más favorece, literal C, entonces la indemnización es igual también a 100.000, entonces tengo que colocar en una línea prestaciones sociales correspondiente al artículo 142, indemnización por despido injustificado, artículo 92, 100.000 también. Por eso es que se le da el nombre de doblete, porque el doble del cálculo que te dé de prestaciones sería una causa injusta o si no se hizo correctamente. Claro, claro, evidentemente, dadas nuestras condiciones inflacionarias o hiperinflacionarias que estamos viviendo en el país, si usted le da esos 50.000 bolívares y tienen que hacer 50.000 bolívares más, tienen que hacer 100.000. Usted dice, caramba, tremenda indemnización. Pero bueno, así es. ¿Ok? Otro tema. Aquí en las láminas, ¿verdad? Decía caso práctico porque yo voy a ir al finalizar esta presentación a hacer un desarrollo práctico de cada uno de estos elementos que estamos hablando teóricamente aquí.
Ahora viene el artículo 144. Ustedes, hemos venido hablando de una garantía, cómo se garantiza esas prestaciones sociales a través del cálculo de lo que dice el literal A y el literal B, ¿cierto? Allí tenemos una persona que está trabajando normalmente, no ha habido un fin de la relación de trabajo, viene trabajando 1, 2, 3 meses, 15 días, 1, 2, 3 meses, 15 días. Pero resulta que de ese cálculo que está surgiendo allí y que contablemente nuestros colegas contadores están haciendo registros contables hacia los estados financieros y colocando pasivos por esos valores, el trabajador puede pedir unos adelantos. Es decir, el trabajador, cuando se ve en ciertas circunstancias muy específicas, puede tocar con base a esa garantía. Es decir, como yo tengo un estimado de mis prestaciones, o tengo garantizado en mis prestaciones 500.000 bolívares, yo quisiera pedir 250.000. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer este trabajador? ¿O cómo se pudiera hacer ese anticipo? Fíjense lo que dice el artículo 144. El trabajador tendrá derecho al anticipo de hasta un 75%, es decir, no puede tocar el 100% de esas prestaciones. Puede tocar hasta un 75% de lo que se ha depositado como garantía de sus prestaciones sociales para satisfacer obligaciones derivadas de, es decir, solo y esto es números, es lo que llamamos en derecho unos números clausus, o sea, por estas condiciones y no otras. Solamente por estas condiciones. Ve lo que dice aquí. La construcción, adquisición, mejora o reparación de viviendas para él y su familia. La liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad. La inversión en educación para él o para ella y su familia y los gastos de atención médica y hospitalaria para ella y su familia. ¿Okay? No por lo que yo quiera ni por las formas que a mí me parezca, sino tiene que ser, y todo esto tiene que ser documentado y probado. Es decir, si yo voy a pedir un anticipo sobre prestaciones sociales para la construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda, yo tengo que dar un documento, un presupuesto, algo que el patrono le quede la prueba, por si acaso más adelante se presenta alguna situación, el patrono pueda tener en el expediente del trabajador que hay una solicitud de prestaciones sociales donde el trabajador declaró que el dinero que estaba pidiendo era para esto y consignó los documentos que correspondían a eso. ¿Okay? Imagínense que tu papá tiene que pedir un préstamo para pagar la inscripción de la UCAP. Por supuesto que la factura de la inscripción de la UCAP será el soporte que usted va a colocar para pedir ese anticipo sobre prestaciones sociales. ¿Okay? Porque es educación para él o su familiar en el caso de sus hijos. ¿Okay? Si las prestaciones sociales estuvieran acreditadas en la contabilidad, ¿qué puede pasar? Puede pasar que usted, o bien la ley te permite que tú esa garantía que has calculado la lleves controlada en la contabilidad de la empresa o abras a través de una institución bancaria un fideicomiso bancario, que es entregarle cada 3 meses esos montos al banco y el banco sea quien te pague a ti los intereses que genere esa plata. Y tú ya tener ese dinero adelantado y aprovisionado, mejor dicho, en el banco. Cuando llegue el momento del pago, ya el impacto económico que va a tener en tu flujo de caja es menor porque tú ya lo has ido llevando al banco. Y por el contrario, también puedes decir, no, yo voy a llevarlo aquí, mi control en la contabilidad y cada vez que vaya alguien saliendo, yo lo voy pagando directamente en mi flujo. Pero sin lugar a dudas, quien se quede con el capital, es decir, si lo dejas en tu contabilidad, te toca pagar los intereses a ti. Si lo pasas al fideicomiso, los intereses lo paga el banco, pero alguien le tiene que pagar al trabajador los intereses sobre esas prestaciones sociales, que es otro tema que vamos a ver, pero fíjense lo que dice aquí. Si las prestaciones sociales estuviesen acreditadas en la contabilidad, el patrono deberá otorgar al trabajador crédito o aval en los supuestos indicados hasta el monto del saldo a su favor, o sea, hasta el 75% que esté a su favor. Si optare por avalar, será a su cargo la diferencia de intereses que pudiera resultar en perjuicio del trabajador. Es decir, que si de repente yo presto, se me ocurre a mí prestarle al trabajador todo lo que tiene de prestaciones sociales y cuando vas a hacer los cálculos de intereses da negativo porque le prestaste incluso más de lo que él tenía, dice, la diferencia en los intereses que pudiera resultar en perjuicio del trabajador será por cuenta de la empresa. ¿Por qué? Porque al final quien va a perder eres tú, como patrono. Si las prestaciones sociales estuviesen depositadas en una entidad financiera
o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Hablo en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales porque cuando esta ley salió y la Ley de Seguridad Social también había salido, se estimaba que en Venezuela todas las prestaciones sociales fueran un solo fondo, pero eso todavía no ha estado allí, no ha salido, ¿ok? Entonces, si las prestaciones sociales estuvieran depositadas en una entidad financiera o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el trabajador podrá garantizar con este capital las obligaciones contraídas para los fines antes previstos, es decir, puede pedir esos adelantos con base a lo antes señalado. Normalmente, ¿qué pasa? La empresa autoriza al banco para que le libere los fondos, y como esas son dos cuentas que están dentro de un mismo banco, si tú tienes las cuentas nóminas allí, entonces lo que hace el banco es transferirte el monto que tú has solicitado y que está avalado por una cartica que manda la empresa, y te lo transfieren a tu cuenta. Y en el caso que si está dentro de la empresa te hace una transferencia y deja en el expediente todos los detalles de la transferencia que ha realizado. ¿Okay? Esto para el caso de un trabajador que no ha terminado la relación de trabajo y que necesita algo de dinero con cargo a sus prestaciones sociales. Aquí también vamos a hacer un caso práctico, lo tenemos en la hoja de Excel. Utilidades fraccionadas, en caso que la relación de trabajo termine, ¿verdad? Recibirá, si la empresa considera que tendrá utilidades, el pago fraccionado correspondiente a la bonificación que le hubiera correspondido el mes de diciembre, y deberá esperar el cierre para saber si la realidad contable amerita un pago adicional. Ya nosotros habíamos visto eso en ese tema, y estamos claros que pagará si lo considera pertinente. Normalmente todo el mundo lo paga de una vez y sale de eso, pero si usted no lo quisiera hacer, usted dice, yo no puedo saber si en agosto yo no puedo saber si habrá utilidades. Por lo tanto, lo difiero hasta que en diciembre tomemos las previsiones. Pero lo que sí debo saber es que haya utilidad o pérdida, yo voy a tener que pagar unos 30 días. Por lo tanto, te puedo dar la fracción de esos 30 días. ¿Ok? Aquí también vamos a hacer un caso práctico, ustedes ya lo han visto, y vienen las vacaciones. Esto sí es otro tema, ¿verdad? El 190 dice, cuando el trabajador cumpla un año de trabajo ininterrumpido para un patrono o una patrona, disfrutará de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Es decir, cuando una persona cumple un año, automáticamente se despliega para él un derecho que dice que disfrute de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. ¿Qué me está diciendo? Que me salga del trabajo, es decir, que vaya a descansar por 15 días, ¿verdad? Y que esos 15 días me los van a pagar aunque yo no esté trabajando. Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional. Ahí siempre ha habido una polémica, yo siempre les digo, porque algunos dicen que el primer año le toca 15 más 1, y otros autores dicen que es 15 días el primer año y el segundo año es que viene 15 más 1. Nosotros, para ser conservadores y con base al principio de favor, yo le pido a ustedes que siempre los cálculos los hagan 15 días, 15 más 1 desde el primer año, para que usted esté siempre a favor, pues, por encima. Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional, y las vacaciones que se interrumpan por hechos no imputables al trabajador se reactivarán al cesar esta circunstancia. Es decir, si yo estaba de vacaciones, pero en medio de las vacaciones se presentó una circunstancia y me tuvieron que llamar, tuve que trabajar una semana, ¿verdad? Al cesar esa semana, regreso a mis vacaciones y debo recalcular ese tiempo de disfrute. Durante el periodo de vacaciones, el trabajador tendrá derecho a percibir el beneficio de alimentación, es decir, a la ley de alimentación, conforme a las previsiones establecidas en la ley que regula esta materia. ¿Okay? Durante el periodo de vacaciones no podrá intentarse ni iniciarse ningún procedimiento de despido, traslado de mejores, es decir, cuando el trabajador está fuera, descansando, no se entiende que usted lo va a despedir, lo va a trasladar o eso, y no va a paralizar ninguno de sus cálculos de las cotizaciones al Seguro Social, ni va a sacarlo de ningún lado. Si usted no lo toca, usted lo deja tranquilo porque él está disfrutando de un derecho que nació por haber trabajado un año ininterrumpido. También se dan el tema de las vacaciones colectivas, ¿verdad? Que son cuando ese tipo de vacaciones que se dan, por ejemplo, en empresas que salen de vacaciones en diciembre. Pero ¿qué es lo que normalmente ocurre allí o que dificulta el tema de las vacaciones colectivas? ¿Qué pasa con quien no tiene el año completo?
porque todos los que tienen el año completo salen en sus vacaciones colectivas y no hay problema. Pero ¿qué pasa si la empresa otorga vacaciones colectivas en diciembre y la persona ingresó en noviembre? ¿Tendría derecho esa persona a las vacaciones? No. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el año ininterrumpido de servicio. Le dice, si el patrón otorgare vacaciones colectivas a su personal mediante la suspensión de actividades durante cierto número de días, a cada trabajador se le imputarán esos días a lo que corresponde por concepto de sus vacaciones anuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. ¿Qué va a pasar? Que la fecha de ingreso de los trabajadores y el tiempo de servicio es variable entre uno y otro. Imagínese que usted toma unas vacaciones colectivas del 15 de diciembre al 15 de enero, pero usted tiene una persona que tiene un disfrute vacacional de 35 días de vacaciones. Por supuesto, él va a tomar esa vacación colectiva, ¿verdad? Y lo que le corresponda por concepto, o sea, lo que quede debiendo o lo que usted le quede debiendo, tendrá que fijar una forma en que se le pueda colocar su disfrute, ¿ok? Si de acuerdo a esta norma tuviera derecho a días adicionales de vacaciones, la oportunidad y forma de tomarlas se fijará como lo prevé en las disposiciones del capítulo. Si el trabajador para el momento de sus vacaciones colectivas no hubiera cumplido el tiempo suficiente para tener el derecho a vacaciones anuales, lo que le decía al principio, los días correspondientes a las vacaciones colectivas serán para él de descanso remunerado. Es decir, él aprovecha o se disfruta de una oportunidad porque excedieron al lapso vacacional que le correspondía, ¿verdad? Pero se le imputarán a vacaciones futuras, ¿ok? Cuando se trate de entidades de trabajo que por las características del servicio presten a la naturaleza de sus actividades deban permanecer abiertas y en funcionamiento todo el año, los trabajadores y los patronos podrán convenir un régimen de vacaciones colectivas escalonadas, es decir, los de esta área van en este periodo, los de esta área van en otro y así sucesivamente. Adicionalmente a las vacaciones hay un elemento que necesariamente es de carácter monetario y está establecido en el artículo 192 y establece: los patronos pagarán al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones y cuando él ya se ha ganado esos 15 días de salario más uno adicional porque trabajó un año ininterrumpido de servicio, además del salario correspondiente, una bonificación especial por su disfrute equivalente a un mínimo de 15 días del salario normal, más un día por cada año de servicio, hasta un total de 15 días, hasta un total de 30 días de salario normal. ¿Qué significa esto? Que además de las vacaciones, usted tendrá que pagarle 15 días más de salario, más un día adicional, y eso será por concepto de bono vacacional, ¿ok? Este bono vacacional tiene carácter salarial. Este bono vacacional tiene carácter salarial y por eso es que nosotros calculamos para el salario integral, le incorporamos la alícuota del bono vacacional. ¿Por qué? Por esta connotación salarial que el legislador le dio a ese pago extra que aparece en las vacaciones. ¿Okay? Aquí vamos a ver un caso práctico en relación con esto. Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador. Artículo 92. En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, cuando el trabajador manifieste su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el enganche, el patrono deberá pagarle un equivalente. Ah, no, es que estoy repitiéndoles aquí la indemnización correspondiente al pago doble, al doblete, en el artículo 92. Tengo esta lámina repetida. Aquí vamos a hacer un caso práctico, a lo mejor fue porque como estructuré la práctica por pedacitos, es para yo decirle esto es lo que corresponde a la indemnización. ¿Okay? Entonces, básicamente hemos desarrollado con esto todo lo que tiene que ver con el componente teórico de esta sesión práctica que a continuación voy a grabar para ustedes de manera separada. ¿Okay? Tómense un tiempo, reposen y regresen con esta parte práctica que los llevaré por un paseo a través de una hoja de Excel para calcular o para ver exactamente
cómo se hace todo esto que hemos hablado a nivel teórico. ¿Ok?